Con el Tratado de Libre Comercio, México optó por una economía de exportación principalmente de productos agrícolas y el gobierno lo celebra porque esas exportaciones le generan divisas. Pero la realidad suele ser más compleja que el discurso. Cierto, exportamos bastantes alimentos, pero con ellos exportamos también un poco escondida una gran cantidad de agua, toda el agua que fue necesaria para producirlos. Es un mecanismo de dos vías, en realidad. Cuando importamos alimentos, e importamos bastantes, viene también, otra vez escondida, una buena cantidad de agua de otras regiones del mundo. La pregunta es si como país eso nos conviene. Hoy, en Simbiosis con la Ingeniería, examinaremos con Marco Antonio Parra la relación que hay entre agua, comercio y, crucialmente, sustentabilidad. Primero, Itzel Gómez nos presenta un concepto intrigante, el de agua virtual, y cómo determina un parámetro que muchos consideran de seguridad nacional, la profundidad de nuestros pozos. Hoy, el sector agroalimentario es el segundo generador de divisas más importante que tenemos dentro de la economía de nuestro país. Y esto permite que hoy seamos un país que además somos superavitarios, lo que no había ocurrido en los últimos 20 años. Que estemos exportando más productos agroalimentarios a distintos mercados en el mundo de lo que estamos importando. México produce y exporta grandes cantidades de alimentos. Esto es lo que presume este sexenio, pero hay dos variables que son esenciales para que esto pase. El consumo de alimentos, que va en aumento, y la cantidad de agua que se requiere para producirlos. Pensemos en el agua. Aquí solo vemos alimentos. A través de la cámara podemos observar los colores vivos de cada uno de ellos. Pero si tuviéramos una cámara hídrica que nos permitiera ver la cantidad de agua que se utilizó para producirlos, veríamos volúmenes enormes. El agua que no vemos físicamente, pero que está en los alimentos, se le llama agua virtual. Este concepto fue propuesto por el investigador británico Anthony Hallam en 1993. La definió como el agua necesaria para producir mercancías agrícolas. ¿Cómo se vería el agua virtual de la fresa y de la naranja? Los veríamos más o menos así. Sí, México produce y exporta grandes cantidades de alimentos, pero no solo los exportamos físicamente. Exportamos agua que está agotando nuestros mantos acuíferos sin darles la oportunidad de tener su propia recarga natural. ¿Qué tienen en común Estados Unidos, Irán, China y México? Todos enfrentan dos riesgos alarmantes, la seguridad alimentaria y de agua, porque producen, exportan e importan alimentos que están siendo regados por mantos acuíferos que se están agotando a un ritmo alarmante. Así lo reportó una investigación en la revista Nature en marzo de este año. De hecho, es uno de los problemas que tenemos en la gestión del agua en México, que no tenemos un sistema en tiempo real de medición de los acuíferos. Y la única evidencia técnica que tenemos del problema de los agotamientos de los acuíferos es la profundidad de los pozos. Si los mantos acuíferos los estamos agotando, debemos saber la magnitud de este recurso. De toda el agua en el planeta, 97.5% es salada y se concentra en océanos. 2.5% es agua dulce. De esa agua, el 70% está en los glaciares. 30% es agua subterránea. Y el 0.3% son ríos y lagos, es decir, aguas superficiales. Esta es el agua que disponemos y la usamos en la industria, la energía eléctrica, los hogares y el 76.3% en la agricultura. El problema es tangible, el uso no sustentable del agua, debido a la combinación de la extracción de agua para producir alimentos y sacar más agua de la que el sistema puede recargar. Podríamos decir que estamos generando una deuda hídrica, dejando únicamente un déficit en los mantos acuíferos. Los científicos aplicaron un algoritmo para identificar flujos de agua de exportaciones. Cada color de este gráfico corresponde a las importaciones o exportaciones de un país. Identificaron los primeros 5: China, Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita y México, con el mayor agotamiento de aguas subterráneas por riego. Y descubrieron que estos países importan o exportan cultivos irrigados de los sistemas acuíferos más estresados del mundo.
Si este proceso fuera sustentable, es decir, benéfico para la sociedad, la economía y el medio ambiente, la tasa de extracción tendría que ser de 20 a 50 veces menor a la que ahora se está extrayendo. Por ejemplo, México exporta principalmente cítricos y azúcar a Estados Unidos. Para que no siga comprometiendo sus mantos acuíferos, debería extraer 150% menos el agua prístina que le queda. Salvador Peniche Camps, investigador de la Universidad de Guadalajara, calculó la exportación de agua virtual de las fresas en el Valle Agrícola de Zamorano. Sus resultados son similares a los de Nature. Y llegamos a la conclusión de que la cantidad de agua que estamos vendiendo a través de las presas aproximadamente es lo que utiliza la ciudad de Guadalajara en un año. Entonces ahí lo que habría que hacer es pues, darle el precio, ¿no? El agua tiene valor cero, ¿no? O sea, que les quede muy claro. Lo que se cobra es conducir esa agua pues, desde la presa de donde esté hasta el hogar o hasta nuestros campos. Eso es lo que cobramos, la conducción. Además de la gratuidad de este líquido vital, hay otro problema más, la contaminación. Tenemos un problema serio en la contaminación, de que no hay reglas claras para que en los canales abiertos, por decir así, que tenemos, se tira toda la basura, se tira todos los tambos que utilizamos de agroquímicos y todo eso, se ve como un basurero. Y el orden está de parte del gobierno federal, y no con una nueva ley, sino con aplicar la ley que existe actualmente. 2/3 partes del territorio mexicano es árido o semiárido, por tanto, se requiere más agua para lograr los cultivos. Dependerá también de cada alimento. Por ejemplo, la fresa necesita cerca de 40 riegos, mientras que el maíz requiere tan solo 4. Entonces, ¿cómo se logra la eficiencia en el riego? Cada día, con menos agua y con menos tierra, tenemos que producir más para una población que está creciendo día a día. Okay. ¿Cómo se logra eso? Tiene que haber una política de tecnificación en el campo, que ahorre agua. Por ese lado, lo que requerimos pues también es que se aplique la ley, como debe de ser, para poner orden. No hay orden. Aplicando la ley de aguas nacionales, en todos los distritos de río por bombeo, yo creo que podemos lograr, y con las inversiones que haga el gobierno en tecnificación, podemos lograr el equilibrio de los acuíferos. El problema del agua es complejo y poliédrico. Afortunadamente, hay personas que están trabajando para solucionarlo. Salvador Peniche, en conjunto con un grupo de investigadores de Australia, desarrolla un concepto desafiante: ciudades hidrosensibles. Y aquí la idea es sintonizar o enfocar todo el desarrollo urbano regional en el problema del agua. O sea, convertir a las ciudades en zonas de recuperación de agua, en oasis, ¿no? Toda una política integrada a la recuperación del ciclo hidrológico de las ciudades. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir pues una nueva estrategia de reforestación urbana, avenidas de recarga de acuíferos, nuevo sistema de transporte, que haya lagos urbanos, ríos urbanos, que el agua se convierta en el centro de atracción económica, social y cultural de la ciudad. En el comercio internacional no solo exportamos alimentos, exportamos agua. Agua virtual que no está contemplada en las políticas hídricas y que compromete nuestra seguridad alimentaria e hídrica. En 2015, el sector primario generó una producción bruta de más de 917,000 millones de pesos, dinero que debe ser ocupado para generar una armonía entre la política, el medio ambiente, la economía y la sociedad. Y armonizar política con economía, con medio ambiente y con sociedad tiene que ser una cosa difícil. Afortunadamente en este tema al menos, la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, parece estar idealmente posicionada porque su misión, como uno la puede leer en su página de internet, es preservar las aguas nacionales y sus bienes públicos para su administración sustentable y garantizar la seguridad hídrica con el gobierno y la sociedad en general. Marco Antonio Parra es director de infraestructura hidroagrícola de CONAGUA. Bienvenido. Muchas gracias, Javier. A ver, un factor que parece comprometer esa armonía es el agua virtual, que a pesar de su nombre es muy real. ¿Existe el agua virtual en CONAGUA? A ver, por supuesto que el agua virtual forma
una parte importante en la producción de cualquier alimento o cualquier producto. El tema aquí de llevar a cabo el uso del agua para la producción agrícola, que se determina en base a la necesidad de alimentos que tiene la población, pues existen factores que hacen que se tenga una medición para la producción agrícola en sí, y el agua virtual entra en el momento de procesar esos alimentos. Y por supuesto que todavía implica una metodología que habría que desarrollar para determinar esa agua virtual, que sin duda existe, como lo dices, pero que no tenemos una medición precisa de esa agua. Eso es muy difícil de medir, pero medible fácilmente o difícilmente es un factor determinante en el diseño de políticas públicas respecto del agua, desde Conagua. Bueno, por supuesto que sí. O sea, el hecho de tener una medición para la producción agrícola y para su utilización final en algún producto es un hecho que se tiene que ir estudiando precisamente para tener un control de los volúmenes de esa agua virtual en determinado producto. He estado estudiando un artículo súper interesante de colegas suyos, Felipe Arreguín, Mario López y Carlos Tejeda de Conagua. Por lo menos en 2007 estaban en Conagua. El artículo se llama Agua Virtual en México. Y allí dicen, aun cuando en México no se utiliza en forma explícita el agua virtual dentro de las políticas hídricas de comercio, es una herramienta que debería aplicarse en el país. Eso escribieron en 2007. 10 años después, en 2017, ¿cómo entra el agua virtual en la gestión, en las políticas de gestión del agua? A ver, actualmente el término como tal no existe en nuestra legislación. Es decir, no hay la normatividad que... ¿Por qué no? Nadie nadie les ha hecho saber que es necesario. Nadie ha, yo creo, tomado el tema como para incorporarlo a las políticas públicas como tal. Sin embargo, sí es un seguimiento importante en esa producción de cualquier alimento, determinar de alguna manera el agua que se utiliza, insisto, para el producto final hacia el consumidor, ¿no? Es una cantidad, es el agua que se utiliza para el cultivo de cierto producto, pero al final de cuentas va implícito o se suma una cantidad de agua para cuando llega ese alimento al consumidor. Pero entonces el hecho de que no esté en las leyes, que no haya sido reconocido por el Poder Legislativo explícitamente, no impide necesariamente que sea un factor de diseño de políticas, ¿no? No, claro. Yo creo que sí hay que trabajar en ese diseño de tal forma que nos permita tener alguna metodología o alguna norma en la que pudiéramos medir esa agua virtual. Porque es importante al final de cuentas. No, pero incluso si no se puede medir, se pueden hacer estimaciones. De hecho, lo vimos en el reportaje, se han hecho sus propios colegas en este artículo. No, hacen sin duda, o sea, no hay una metodología, lo decía, pero sí hay ciertos factores que nos determinan de una cantidad de agua virtual en cierto producto. Yo te puedo decir, bueno, para producir quizás 1 kilo de trigo se requieren 1000 litros de agua, ¿no? En cambio, producir 1 kilo de carne, pues ya son 15 veces más. Es decir, sí hay factores que nos permiten medir esa agua virtual para la producción de una Bueno, alimento. veamos con toda la incertidumbre que pueda tener la medición, en qué áreas de política pública sería, iba yo a decir pertinente, pero tengo que decir necesario y casi urgente, que agua virtual sea un factor de diseño. Sus colegas en este artículo del que estaba leyendo hablan de políticas hídricas de comercio. Sí. Usted es director de infraestructura hidroagrícola, no de política comercial. Sin embargo, le pregunto, ¿cómo se relaciona Conagua con sus colegas en el gobierno encargados de políticas comerciales? Es una relación muy importante, en este caso, por ejemplo, con Zagarpa. Regularmente, quien tiene a cargo la política comercial de los alimentos es Zagarpa. Sin embargo, hay un enlace y una liga muy importante porque dependiendo la demanda de productos, es el programa agrícola que se desarrolla en un ciclo agrícola determinado, es decir... Una pregunta para aclararlo, cuando dice dependiendo la demanda de productos, ¿Zagarpa se involucra con la demanda externa, es decir, con el comercio internacional? Sí, por supuesto. El Zagarpa, de acuerdo al diseño de políticas hacia el exterior, determina qué producto es el que va a demandar en el extranjero. Y en base a eso se hace la planeación con los productores de tal forma que se les recomienda determinado producto a sembrar. Y en base a ese producto
se determina la cantidad de agua que se va a disponer para producir ese alimento. Por supuesto que sí, y se determina en base a los requerimientos que a nivel exterior se puedan tener de cierto producto. Pero lo que el reportaje deja muy claro es que, sobre todo por sus fuentes, es que más allá de los criterios que diríamos puramente comerciales respecto de lo que conviene o lo que se necesita, la inclusión del agua virtual tiene que ser algo que en principio tendría que tener un peso específico serio. Le pregunté por la relación de Conagua con sus colegas en el gobierno sobre comercio. ¿Conagua le da información científica a Zagarpa respecto de las implicaciones de exportar o importar X o Y volúmenes de alfa o beta producto? No, por supuesto. ¿Por qué? Porque en base a la disponibilidad, ¿cómo se calcula la disponibilidad del agua? Se termina el ciclo de lluvias, vamos a decir ahorita que concluyó en octubre, la captación de agua, empresas principalmente y probablemente en la recarga en algunos acuíferos, nos determina la disponibilidad de agua que vamos a tener para desarrollar el ciclo agrícola en el siguiente año. Y en base a esa información que intercambiamos con Zagarpa, se diseñan los planes de riego y los planes de cultivo que nos va a permitir la producción de alimentos que se va a requerir, primero a nivel nacional y luego los productos que se exportan. Entonces, esa relación, ese intercambio de información, por supuesto que lo tenemos constantemente. Tomemos los 10 años que van desde que sus colegas señalaron en aquel artículo que no se utilizaba el agua virtual como en el diseño de políticas públicas, y 2017 en que ha pasado todo esto. ¿Recuerda usted alguna instancia en que información de Conagua sobre agua virtual, que además es información regionalizada por necesidad, la que usted me acaba de describir, alguna instancia en que Conagua haya dicho esta política comercial es inconveniente para el país por motivos de agua virtual y que se haya cambiado? Bueno, como tal quizás no la tengamos identificada así, pero sin duda ese intercambio de información sí nos permite que en determinado momento se restrinja algún producto, por decir algo, y no vamos a tener la cantidad de agua necesaria para producir tal o cual alimento, por lo tanto no es conveniente aumentar la superficie de riego para ese producto. ¿Y qué hace? Bueno, se busca intercambiar ese producto o ese cultivo por uno que sí nos vaya a permitir el volumen de agua que disponemos con la producción determinada de ese alimento. Incluso si eso le pegara las divisas que celebraba el señor Peña. Pues si fuera necesario, primero tenemos que garantizar, para producir un alimento primero tenemos que garantizar el agua, el insumo principal es el agua. A menos, y este es el siguiente tema interesante, que se pueda garantizar, usted me decía, termina el ciclo y entonces se ve cuál es la disponibilidad de agua para el ciclo siguiente. Pero en realidad las políticas públicas tienen que ver más allá del inmediatismo de un año. No, por entonces supuesto. Pensemos en tendencias históricas, y aquí es donde es interesante lo que decía Salvador Peniche de la Universidad de Guadalajara en el reportaje. No tenemos un sistema de medición en tiempo real de los acuíferos. ¿La extracción y la recarga de aguas subterráneas son parte de lo que usted consideraría la infraestructura hidroagrícola? Sí, claro. A ver, hay una superficie muy importante de riego que son alrededor de 2.000 hectáreas, 2 millones de hectáreas que en producción en el país que utilizan agua subterránea, es decir, agua de acuíferos. Y esa agua es muy importante por la calidad misma que permite precisamente tener productos de mejor calidad y de mayor cantidad que cada día el ciudadano demanda como alimentos. Sí hay una política en donde la Comisión Nacional del Agua, de manera conjunta con los propios usuarios de esos pozos, un control de medición. Si bien es cierto, todavía el rango que hay es muy amplio, sí se tienen en determinados acuíferos un control de tal forma que no se lleve la sobreexplotación de ese acuífero y que el agua que se utiliza precisamente esté balanceada y que no se extraiga agua de más en cuanto a la cantidad realmente que produce. Pero y entonces las revueltas, por ejemplo, por la siembra masiva de alfalfa en el norte para alimentar vacas para producir leche, ¿todo estaba en orden ahí? Sí, tenemos un control tanto de agua superficial y, como decía, de agua subterránea. Es decir, no se otorga a las concesiones, por ejemplo, a los usuarios de agua que no se vaya a tener disponible ni en el acuífero ni en una presa. Es decir, siempre hay que controlar la cantidad de agua que se tiene físicamente en base a la superficie que se requiera sembrar.
Sí sin duda hay áreas de riego o de superficie de terrenos pues que no disponen de agua porque no la hay, no existe. Y que además eso cambia con las tendencias históricas. Entonces, a pesar de lo difícil que es, como usted dice, medir estas cosas, hay cifras publicadas, cifras bastante interesantes, porque el agua virtual en 2007 por lo menos ya era materia de investigación desde Conagua. En ese artículo nos dicen, en 2006 México tuvo una importación neta de agua virtual de casi 30,000 hectómetros cúbicos, que es muy difícil poner en contexto, pero en el otro sentido, Salvador Peniche nos decía en el reportaje, la cantidad de agua que estamos vendiendo a través de las fresas es aproximadamente lo que utiliza Guadalajara en un año. Entonces, sin cifras precisas, digamos, con puntos decimales, puede uno formular criterios suficientes para impactar en políticas públicas, por ejemplo, de exportación e importación. Desde el punto de vista estratégico para Conagua, ¿México debería de ser un exportador neto o un importador neto de agua virtual? Yo creo que debemos enfocarlos así, ser un exportador neto, garantizando siempre la disponibilidad de alimentos para el país. Es decir, tiene que haber una... Pero perdóname, ¿exportador neto de agua virtual? No de productos alimenticios. No, por supuesto que sí. O sea, implica todo porque al final de cuentas el producto final pues implica un volumen de agua virtual. Es decir, desde la producción de alimentos hasta todo el proceso que lleva, voy a hablar de un cereal, ¿no? Tenemos una cantidad de agua que nos permite la producción del trigo, pero el resto del proceso para el producto final ya implica la suma de esa utilización de agua, la suma de esas aguas, pues implica un agua virtual. Y por supuesto que sí hay las condiciones para ser un exportador neto, porque la superficie de riego que tenemos y la cantidad de agua que se dispone, pues yo creo que sí nos permite. Pero somos un importador neto, y no por poco. Eso significa un cambio muy violento. Habría que hacer un balance, por supuesto. Pero. Bueno, hagámoslo desde el punto de vista de lo problemático que es hacerlo. El asunto es confuso, incluso para los más expertos. Hay un libro que se llama Agua, Alimentos y Bienestar, coeditado por UNAM, Autónoma Metropolitana y la editorial Springer, y los autores dicen, importar agua virtual, por un lado ahorra agua, porque reduce la pérdida de suelo y la contaminación del agua, pero por otro lado compromete la seguridad y soberanía alimentaria, otra vez importar agua virtual. Como somos un importador neto, estamos, dicen los autores, comprometiendo la seguridad alimentaria y la soberanía. ¿Cómo se resuelve esta disyuntiva, ingeniero? Bueno, lógicamente siendo más eficientes, primero en el uso del agua, que es una parte importante, lo cual nos va a garantizar que con el agua que disponemos vamos a tener una mejor producción alimentaria. Es decir, entra aquí el tema de que la tecnificación del riego finalmente nos va a ayudar a que tengamos una mayor disponibilidad de agua, usando menos agua y produciendo más alimentos. Sin duda tenemos que ir a enfocarnos hacia esa parte. ¿Usted cree que el factor que determina entonces el ser exportadores netos o importadores netos es la eficiencia en el uso del agua? Es decir, reconozco que es un país muy ineficiente en el uso del agua, porque el mundo lo es, de hecho. En términos generales. Pero la eficiencia, las medidas de tecnificación tienen un límite. Bueno, a ver, entre más superficie de riego tengamos tecnificadas, el ahorro del agua va a ser mucho mayor, por supuesto. Entonces, sí hay un límite porque al final de cuentas la cantidad de agua es finita, es una cantidad de agua que tenemos. Y ese es el punto. Si solo la exportación de fresas de una región de Jalisco es el equivalente en agua virtual a lo que usa Guadalajara en un año, eso no lo vamos a revertir con tecnificación. Tiene que ir ligado. ¿Por qué? Porque no tanto revertirlo, pero sí el hecho de ser más eficientes nos va a permitir que el requerimiento de alimentos, que insisto, que cada día hay mucha mayor presión y eso sin duda estresa el uso del agua, sí la tecnificación nos va a permitir garantizar de alguna manera la producción alimentaria que requerimos en el país, permitiendo también cierta cantidad de exportación, por supuesto. Hay otro factor que es importantísimo, tanto que lo reconoce la propia Organización Mundial del Comercio, que es una organización bastante ortodoxa, digamos. En su informe sobre el comercio mundial 2010 dice, el comercio de agua virtual puede exacerbar antes que reducir los problemas de escasez de agua
si los países no hacen frente a las repercusiones ambientales potencialmente negativas. En México, en realidad, tristemente, las repercusiones ambientales potencialmente negativas nunca son factores decisivos de política pública, ¿cierto? A ver, no, por supuesto que sí, sí lo son. ¿De Y es en términos generales lo que te comentaba. Entre más... Déjeme, para precisar, concesiones mineras dentro de áreas naturales protegidas, petróleo en aguas profundas, desarrollos turísticos sobre las playas mismas y un largo, etcétera. Para allá iba mi explicación. A ver, la administración pública del agua el día de hoy se basa y se da en base a las cuencas hidrográficas. Es decir, en determinada cuenca, de acuerdo a las condiciones del clima, el nivel de precipitación, la superficie, los escurrimientos, hay una política específica para esa cuenca. ¿Dónde se determina? La parte ecológica, la parte de contaminación, tiene que ir ligado la parte de reforestación en un momento dado, de tal forma que el agua que produce esa cuenca, digamos, garantice pues todos los elementos que en ella influyen, desde la generación de energía eléctrica, quizás la parte de perforación de pozos, etcétera. Pero pues sí está enfocado a que tengamos un control a nivel de cuenca hidrográfica. Pero, y lo tengo que interrumpir, ingeniero, porque nos queda un minuto de programa, nada más, tristemente, las tendencias históricas son que no estamos manejando muy bien el recurso, porque como mostró la gráfica del reportaje, estamos teniendo un déficit más bien específicamente de agua virtual. Entonces, todo parece estar ligado con la noción del valor ambiental de la explotación del agua. Entonces, mi última pregunta en 40 segundos que nos quedan. Al principio del reportaje, el ciudadano presidente celebraba que exportamos más productos, que somos superavitarios. Pero eso no toma en cuenta ni la cantidad de agua virtual involucrada, ni su costo, ya no digo económico, en impacto ambiental. Si tomáramos eso en cuenta, 40 segundos, ingeniero, a ver, no seríamos deficitarios en realidad. El impacto ambiental sí lo tomamos en cuenta, porque siempre una corriente garantiza el gasto ecológico de tal forma que no vaya a haber un efecto negativo hacia esa corriente. Entonces, sí tendremos que ser, yo creo, trabajar sobre todo en modernizar a lo mejor la parte de las políticas públicas de tal forma que sí tengamos una medición más certera del agua virtual. Y claro que tendremos que enfocarnos hacia esa parte para determinar realmente si esas políticas nos van a limitar un... Ingeniero Marco Antonio Parra, muchas gracias. Hombre, muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Es una pena que no hayamos podido detenernos un poco más.